Hola, espero que estén muy bien. En este video vamos a dar una introducción a la fisiología reproductiva. Lo que observamos en esta primer diapositiva de este lado es un testículo en el que se observan los túbulos seminíferos que están de color amarillo, que están completamente contorneados. Dentro de los túbulos seminíferos se desarrollan los gametos masculinos, que son los espermatozoides. Después vemos el epidídimo, donde se almacenan los espermatozoides y conductos de salida para los espermatozoides. Del lado derecho observamos folículos ováricos, donde se notan perfectamente claras las células más grandes, que son los ovocitos femeninos, que están acompañados de células que en este caso se llaman células de la granulosa, las que están más cerca, y células de la teca, las que se ven como aplanadas. Ya iremos dando más detalles con relación a esto. Para comenzar, la fisiología reproductiva está relacionada con un proceso muy importante para la perpetuación de las especies. ¿Qué quiere decir perpetuar la especie? Pues que siga habiendo individuos de la misma especie, que siga habiendo humanos. Y para que siga habiendo humanos, los humanos tienen que ser fértiles, tienen que poder realizar este proceso que se llama reproducción y tener descendencia que a su vez sea fértil. ¿Para qué? Para que la especie continúe. Y es un proceso muy, muy, muy importante. Tan importante que ya verán todo lo que se tiene que hacer para poder llevarlo a cabo. Una de las primeras cosas que se tiene que hacer es la diferenciación sexual. Los humanos somos dimórficos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos formas perfectamente distinguibles. Hay humanos que parecen masculinos y hay humanos que parecen femeninos, que tienen apariencia masculina y que tienen apariencia femenina. Entonces esas dos son las dos formas, lo femenino y lo masculino. Y para eso tiene que haber una diferenciación sexual. Esta diferenciación sexual comienza en el embrión y continúa en el feto. ¿Para qué? Para que se establezcan los caracteres sexuales primarios. Los caracteres sexuales primarios son las gónadas, bien sean testículos en el caso de los varones o u ovarios en el caso de las mujeres, y los órganos sexuales accesorios. Y esta diferenciación sexual continúa en la pubertad, y en la pubertad es cuando ya se adquiere realmente la apariencia masculina o la apariencia femenina. Para esto tiene que intervenir el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Acuérdense que en esta parte la que participa es la adenohipófisis, la parte glandular de la hipófisis. ¿Y por qué se llaman gónadas? Las gónadas, los testículos, los ovarios, se llaman así porque vienen de esta raíz que se llama gonos, y gonos quiere decir semilla. Las semillas de los humanos son los gametos, que pueden ser óvulos o espermatozoides. Y entonces el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, se encarga del desarrollo, de la maduración, el mantenimiento de los caracteres sexuales primarios y también de establecer los caracteres sexuales secundarios, los que hacen que nos veamos diferentes, que haya apariencia masculina y apariencia femenina, pero eso ya ocurre en la pubertad. Y en la pubertad van a ocurrir otras dos cosas. Aparece el ciclo menstrual en las mujeres y empieza a darse un proceso que se llama ovogénesis en las mujeres, y en los varones empieza un proceso que se llama espermatogénesis. Entonces, la fisiología reproductiva es muy, muy, muy importante para la perpetuación de las especies. Tiene una importancia evolutiva tremenda. Ahora, hay que hablar del sexo. Hay diferentes tipos de sexo. Y hay muchas cosas que pueden salir mal a lo largo del camino de la diferenciación sexual, que ya las iremos viendo.
¿Qué es el sexo? Son las características biológicas que distinguen a los hombres de las mujeres. Características biológicas. Entonces, tenemos tres tipos de sexo. El sexo genotípico o cromosómico. Este sexo se determina en el momento de la fertilización y supongo que ustedes ya saben que los humanos tenemos 46 cromosomas. Son 23 pares de cromosomas. Son 22 pares de cromosomas somáticos, o sea que tienen que ver con cualquier cosa menos con características sexuales, y un par de cromosomas sexuales. Este par puede ser XX y entonces se considera que el sexo genotípico es de mujer y puede ser XY y se considera que el sexo genotípico es de un varón. El genotipo XX va a tener apariencia femenina, eso va a depender de muchas cosas. El genotipo XY va a tener apariencia masculina, lo normal debería ser así, pero también depende de muchas cosas. Ese es el sexo genotípico o cromosómico. XX en el par sexual, mujer. XY en el par sexual, varón. Ahora, tenemos un sexo gonadal. El sexo gonadal implica la presencia de testículos u ovarios. Testículos para el caso de los varones, ovarios para el caso de las mujeres. Una persona que tiene ovarios va a tener apariencia femenina, depende de muchas cosas. Una persona que tiene testículos va a tener apariencia masculina, también depende de muchas cosas. Ya lo iremos analizando. Finalmente tenemos el sexo fenotípico. Cuando un niño nace, si tiene pene, se dice que es un varón, y si tiene vulva, se dice que es una mujer. Pero este sexo fenotípico, o sea, lo que realmente es tu apariencia, se establece por completo en la pubertad. Y para que todos estos, particularmente el sexo gonadal y el sexo fenotípico, se establezcan de manera adecuada, pues dependen de la producción de hormonas adecuadas en las gónadas y de que haya receptores funcionales. Receptores para andrógenos, en el caso de los varones, que sean funcionales, AR, que son de la familia de los receptores nucleares, de la familia de los homodímeros. Receptores para estrógenos, en el caso de las mujeres, que también son de la familia de los homodímeros y también son receptores nucleares. Y en el caso de que haya embarazo, pues receptores para progesterona. Y aunque no haya embarazo, de todas maneras, en el ciclo menstrual se necesitan estos receptores para progesterona. Todos los receptores para hormonas sexuales son receptores nucleares que tienen que ver con la expresión de genes. Ahora, sexo es muy diferente a género. Sexo son las características biológicas. El género es la identificación sexual. Me identifico como hombre, me identifico como mujer, me identifico como ella, como ello, como lesbiana, como gay, como bisexual, como transexual. Yo no me voy a meter para nada con eso. Yo solamente voy a ver lo que es biológico. Nada más. No me voy a meter para nada en todo lo demás. Bien, les decía entonces que el sexo cromosómico o genotípico puede ser XX en el caso de las mujeres, XY en el caso de los varones. Las mujeres entonces solamente podemos producir ovocitos X o X. Lo que pasa es que las células primordiales que van a dar origen a nuestros gametos tienen 46 cromosomas, pero para que podamos reproducirnos, tenemos que producir óvulos y cada óvulo tendría 23 cromosomas.
Entonces, como los humanos tenemos dos juegos de cromosomas, uno heredado de nuestro padre y otro heredado de nuestra madre, los gametos que pueden producir, que podemos producir las mujeres, solamente son X o X, no tenemos otra alternativa. Por eso a las mujeres se nos conoce como el sexo homogenético o u homogamético. ¿Por qué? Porque nada más producimos un solo tipo de gametos. A los varones se les conoce como el sexo heterogenético o heterogamético. ¿Por qué? Porque ellos tienen dos posibilidades. Puede haber espermatozoides que lleven el cromosoma X y puede haber espermatozoides que lleven el cromosoma Y. La mitad de los espermatozoides llevan el cromosoma Y, que es el que lleva las características o el que almacena las características masculinas, el que codifica para las características masculinas. Y la mitad de los espermatozoides llevan el cromosoma X. Entonces, el tipo de espermatozoide que fertiliza al óvulo es el que determina el sexo genotípico del cigoto. El cigoto es la unión del óvulo con el espermatozoide y es el que determina las características del nuevo ser, del nuevo individuo. Entonces, si una mujer aporta un cromosoma X, y el hombre aporta un espermatozoide X, la cría va a ser femenina, o en teoría lo sería. Y si una mujer aporta un cromosoma X, porque no tiene de otro, y el hombre aporta un cromosoma Y, entonces la cría sería masculina. En teoría, eso es el sexo genotípico o cromosómico. Aquí observamos un cariotipo. El cariotipo es la representación de todos los cromosomas que tiene, en este caso, la especie humana. Y aquí observamos los cromosomas ordenados por su tamaño, de los más grandes a los más pequeños. Fíjense que los más grandes empiezan numerados, pues con el número 1, y los más pequeños con el número 22. Lo importante aquí es que vemos el par sexual, el par X, XY. Entonces, en este caso, este cariotipo correspondería a un genotipo masculino. Este genotipo dará apariencia masculina, depende de muchas cosas que van a seguir en el desarrollo. Pero entonces, el sexo cromosómico o genotípico sería denotado así. 46 XX quiere decir que sería mujer, en teoría, y 46 XY que sería hombre. 46 nos denota el número de cromosomas y XY nos está indicando qué cromosomas sexuales tiene. Hay otros genotipos que también son relativamente funcionales. Por ejemplo, podemos tener no sería aquí 46. Podemos tener un genotipo que sea, por ejemplo, 47. Esto nos estaría indicando que hay un cromosoma de más, que es, por ejemplo, así, XXX, que tiene tres cromosomas sexuales. Hay personas que son, por ejemplo, 45. Esto nos indica que tiene un cromosoma menos X, X 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene otro cromosoma, que solamente tiene un cromosoma X. Esas personas pueden vivir, pero de hecho, a esto se le llama síndrome de Turner. Pero no podemos tener personas funcionales así, que tengan 45 cromosomas y que solamente tengan el cromosoma Y. Esto no existe porque estas personas no pueden sobrevivir. Fíjense bien que el cromosoma Y es muy pequeñito, tiene muy poquitos genes
Y entonces las personas no pueden sobrevivir si tienen 45 cromosomas, o sea, sus 22 pares de cromosomas somáticos y un cromosoma Y. Ahora también hay personas que son 47XYY o 47XXY. En teoría, si se presenta el cromosoma Y, en teoría, eso daría origen a un fenotipo masculino, con que esté el cromosoma Y. Bueno, esto es el sexo cromosómico. Ahora, ¿cómo se determina el sexo? Hay diferentes determinaciones sexuales y se van dando a lo largo de la vida del embrión. Una gestación de humano dura aproximadamente 9 meses. Entonces, la determinación sexual se da relativamente temprano en el desarrollo. Em, Partimos de una gónada indiferenciada. Esta gónada indiferenciada tiene dos partes, la corteza y la médula. La gónada tiene que diferenciarse y esto va a suceder más o menos en la quinta semana del desarrollo del embrión. La gónada se considera el órgano sexual primario. Entonces, si tenemos un genotipo XX, la corteza de la gónada se mantiene y se diferencia a un ovario. Si tenemos un genotipo XY, la médula se mantiene y se diferencia a testículo. Si es un genotipo XX, la corteza se desarrolla y la médula involuciona, o sea, se atrofia, desaparece. Y si es un genotipo XY, lo normal sería que la médula se desarrolle y la corteza se atrofie. Entonces ya tenemos aquí las gónadas. Ahora, ese desarrollo gonadal determina que haya el desarrollo de los órganos sexuales accesorios. Los órganos sexuales accesorios se desarrollan a partir de conductos y esos más o menos ya se diferenciarían alrededor de la 10ª semana de gestación. Los conductos de Müller están relacionados con lo femenino y los conductos de Wolf están relacionados con la diferenciación de los órganos sexuales accesorios internos masculinos. Entonces, si se diferenció un ovario, se desarrollan los conductos de Müller. Los conductos de Müller darían origen a las trompas de falopio, al útero y al primer tercio de la vagina, al tercio superior de la vagina. E involucionan los conductos de Wolf, o sea, los conductos de Wolf se atrofian, desaparecen. Si el genotipo indicó que la gónada se diferenció a testículo, que ahorita vamos a ver cómo pasa eso, se desarrollan los conductos de Wolf y los conductos de Wolf darían origen al epidídimo, a los conductos deferentes, a las vesículas seminales, en teoría también a la próstata porque son órganos accesorios internos, pero no lo hacen, y a las glándulas bulbouretrales. Entonces, otra vez, aquí la gónada diferenciada determina cómo se van a desarrollar los conductos. Si la gónada se diferenció a ovario, se desarrollan los conductos de Müller y se atrofian o desaparecen los conductos de Wolf. Si la gónada se desarrolló o se diferenció hacia testículo, se desarrollan los conductos de Wolf y se atrofian los conductos de Müller. Ahorita vamos a ver cómo pasa eso. Y finalmente, alrededor de la 12ª a 14ª semana de gestación, una parte del embrión
ya sería ahí más o menos feto, que se llama surco urogenital, se diferencia a lo que serán los órganos sexuales externos. En las mujeres, los órganos sexuales externos, o que se consideran así, son los dos tercios inferiores de la vagina, los labios mayores y menores y el clítoris. Y en los hombres, el surco urogenital se diferenciaría hacia lo que es el pene, el escroto y la próstata, que la próstata no es un órgano sexual externo, pero el surco urogenital es el que se diferencia para que se desarrolle la próstata. Aquí es muy importante decir que estos órganos sexuales externos expresan actividad de una enzima que se llama 5-alfa reductasa, que convierte a la testosterona en dihidrotestosterona, que es la forma más potente de todos los andrógenos naturales. Y también expresan receptores para andrógenos. Eso es muy importante, considérenlo porque después lo vamos a retomar. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta determinación sexual? ¿Cómo se entera el embrión? Si tiene que diferenciarse hacia lo masculino o hacia lo femenino. De la siguiente manera. El sexo de cajón es el sexo femenino. Si no hay nada que le indique al embrión que debe diferenciarse hacia lo masculino, se va a diferenciar hacia lo femenino. Eso es lo que está establecido de manera directa. Si hay algo que indique no espérate, entonces se diferenciaría hacia lo masculino. Y el no espérate es el gen SRY que está en el cromosoma Y. Entonces, ¿cómo es esto? En el cromosoma Y existe un gen que se llama SRY. SRY quiere decir región Y determinante del sexo. Y este gen codifica para una proteína. Esa proteína se llama FDT o factor determinante testicular. Esta proteína es un factor de transcripción que inicia la producción de muchas proteínas que no vamos a ver, pero todas esas proteínas causan la diferenciación de la médula de la gónada indiferenciada hacia un testículo. Y si la médula se diferencia hacia testículo, va a tener particularmente dos tipos de células. Las células de Leydig, que van a secretar testosterona, y las células de Sertoli, que secretan una hormona que se llama AMH, hormona antimülleriana. Y entonces, esta hormona antimülleriana, la función que tiene es provocar la regresión de los conductos de Müller, o sea, provocar que los conductos de Müller degeneren. ¿Y cuál es la función que tiene la testosterona? La testosterona hace que los conductos de Wolf se desarrollen en los órganos sexuales internos. Y como les decía hace rato, en los tejidos que van a formar al pene, al escroto y a la próstata, por acción de la 5-alfa reductasa, se produce, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona es la que tiene que ver con la diferenciación de los órganos sexuales externos. Entonces, algo muy importante de decir es que en ausencia del gen SRY activo, la gónada se diferenciaría en ovario. Entonces, para que el sexo gonadal se diferencie de manera o se determine de manera adecuada, este gen tiene que ser funcional. Y los receptores para andrógenos, para testosterona y para dihidrotestosterona, tienen que ser funcionales, porque si no lo fueran, el
embrión se va a diferenciar hacia lo femenino, aunque tenga un genotipo XY, porque lo de cajón, lo establecido de manera directa, es lo femenino. Solamente que esté presente el gen SRY y que sea funcional y que la proteína, el factor determinante testicular, sea funcional, entonces hay diferenciación hacia lo masculino. Si no, de cajón, hacia lo femenino. Esta diapositiva está muy bonita porque nos permite eh, explicar bien todo lo que les he dicho. Miren, aquí tenemos la gónada indiferenciada. La gónada indiferenciada tiene médula y corteza. ¿Qué pasa si el genotipo es XX? Pues de manera normal, aquí, si es un genotipo femenino, tendríamos ausencia del cromosoma Y, por lo tanto, no hay gen SRY que codifique para el factor determinante testicular. Como no hay factor determinante testicular, la corteza se desarrolla y la médula involuciona. La corteza va a diferenciarse y va a producir las células más importantes que tenemos en los ovarios, que son las células de la granulosa y las células de la teca. Como hay ausencia de testosterona, se van a desarrollar los conductos de Müller y los conductos de Müller van a formar los oviductos o las trompas de falopio, el útero, por supuesto el cuello uterino y el primer tercio de la vagina. Y como hay ausencia de testosterona, el surco urogenital se diferencia en clítoris, labios mayores, labios menores y el cerebro se feminiza. Por otra parte, ¿qué pasa si tenemos un genotipo XY? Si hay un genotipo XY y todo sale bien, aquí hay un cromosoma Y. Por lo tanto, este cromosoma tiene el gen SRY y este gen SRY codifica para el factor determinante testicular, que recuerden que es un factor de transcripción que hace que se sinteticen muchas proteínas que tienen que ver con la diferenciación de la médula en testículo. Entonces aquí la médula de la gónada indiferenciada se diferencia hacia testículo, degenera la corteza y la médula va a diferenciar células. Las células que ya vimos, que son las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Leydig producen testosterona y la testosterona contribuye a la diferenciación de los órganos sexuales internos. La próstata no va aquí. Glándulas bulborretrales, también tiene que ver con la diferenciación de pene y de escroto y cerebro masculinizado. Mm, perdón, aquí son los órganos sexuales externos. Entonces la próstata sí va aquí. Estos, pene, escroto, externos y cerebro masculinizado. Y los conductos de Wolf que se diferencian hacia los órganos internos, el epidídimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal, el conducto eyaculador. Recuerden que los conductos se diferencian más o menos como la 11ª semana de desarrollo. Entonces, las células de Sertoli producen hormona antimülleriana para que degeneren los conductos de Müller, que es lo que vemos aquí. Y pues aquí lo que nos marcan es que las células germinales primordiales migran hacia la gónada indiferenciada y en las mujeres las ovogonias se diferencian a ovocitos. Las mujeres nacemos con ovocitos primarios. Ya no tenemos ovogonias cuando nacemos. Esto va a ocurrir en vida intrauterina, la diferenciación. Y los hombres sí que nacen con espermatogonias, que son células
que van a dar origen a espermatozoides. Y así es como se da la diferenciación sexual o la determinación sexual en humanos, pero pues hay muchas cosas que pueden salir mal. Ahora, el eje hipotálamo hipófisis gonadal puede funcionar durante la vida intrauterina, pero se vuelve muy importante cuando comienza la pubertad. La pubertad está básicamente iniciada por unas neuronas que se llaman neuronas de quispeptina. Estas neuronas de quispeptina, la quispeptina es un neurotransmisor, estimulan al hipotálamo. ¿Para qué? Para que libere una hormona liberadora que se llama GnRH. ¿Y qué quiere decir esto? Hormona liberadora de gonadotropinas. Por circulación porta hipofisiaria llega esta hormona GnRH a la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y la adenohipófisis en unas células que se llaman gonadótropas libera aquí no solo una, sino dos gonadotropinas. Las gonadotropinas son LH, u hormona luteinizante, y FSH, u hormona folículo estimulante. A la hormona folículo estimulante también se le conoce como foliculotropina. Y a la hormona luteinizante también se le conoce como luteotropina. Estas dos son las gonadotropinas. Y como buenas gonadotropinas, tienen efecto proliferativo y antiapoptótico sobre las gónadas. ¿Qué hace estas hormonas en el caso de los varones? Miren, aquí tenemos testículos y aquí está el símbolo de varón, que es un escudo y una flecha. En el caso de los varones, LH estimula a las células de Leydig para que produzcan testosterona. Y FSH estimula a las células de Sertoli para que produzcan una proteína que se llama inhibina y una hormona que se llama, una proteína que se llama proteína de unión a andrógenos, para que los niveles de testosterona se mantengan altos en el testículo. Porque recuerden que la testosterona es una hormona esteroide, es una hormona lipofílica, no se puede almacenar. Entonces, así como se produjera la testosterona por las células de Leydig, se iría yendo se uniría a sus proteínas transportadoras y se iría yendo a la circulación. Pero esta proteína de unión a andrógenos es para que los niveles de testosterona en el testículo sean relativamente altos. La testosterona hace retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y la inhibina, fíjense lo que hace, inhibe la secreción de FSH. Eso es lo que pasa en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, ¿qué ocurre? En el caso de las mujeres, lo que ocurre es lo siguiente. Como podemos observar, LH estimula a las células de la teca, que son unas células aplanadas en los folículos ováricos. Y estas células de la teca producen andrógenos y también progesterona en ciertas etapas del ciclo. Pero los andrógenos se los pasan a las células de la granulosa para que las células de la granulosa produzcan estrógeno. Entonces, las células de la granulosa expresan una enzima que se llama aromatasa.
Esta enzima llamada aromatasa aromatiza el anillo A de la testosterona y con eso la testosterona se convierte en estrógenos. Tanto los estrógenos como la progesterona, fíjense, hacen retroalimentación negativa hacia el hipotálamo y hacia la adenohipófisis. Hacen retroalimentación negativa, pero los estrógenos también podrían hacer retroalimentación positiva. Eso ya lo veremos después. Y vean que también aquí se sintetiza esta hormona que se llama inhibina y la inhibina inhibe la secreción de FSH. Aquí no están, pero también hay unas hormonas que se llaman activinas y las activinas activan la secreción de FSH. Y este es el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Resumido. Ahora, en las gónadas, ya lo vimos, pero para que les quede más aterrizado, hay básicamente, digamos, dos tipos de células. Las células reproductivas, porque estas células están relacionadas, las gónadas están relacionadas con la reproducción. Y las células reproductivas son las células germinales. Yo les decía que los hombres nacen con espermatogonias y las mujeres nacemos con ovocitos primarios. Tarde o temprano, estas espermatogonias y estos ovocitos primarios van a dar lugar a los gametos, al óvulo y a espermatozoides. ¿Por qué procesos? Por un proceso que se llama ovogénesis en el caso de las mujeres y por un proceso que se llama espermatogénesis en el caso de los varones. Y las otras células son las células no reproductivas, ya hemos hablado de ellas. Las células no reproductivas se pueden clasificar como nodrizas y como secretoras. Las células nodrizas están muy cercanas a las células germinales, o sea, a las células reproductivas. Em, las células nodrizas, en el caso de los varones, son las células de Sertoli. Y en el caso de las mujeres son las células de la granulosa. Estas células también son secretoras, pero se les llama nodrizas porque están muy cerquitas, muy cerquita de los ovocitos y muy cerquita de las espermatogonias, los espermatocitos primarios y demás. Generalmente las células nodrizas tienen receptores para FSH. Y las células secretoras son las células productoras de hormonas, aunque también las células nodrizas pueden producir hormonas. En términos generales, las células que se clasifican como secretoras tienen receptores para LH. Las células secretoras en el caso de los varones son las células de Leydig, que producen testosterona, y en el caso de las mujeres son las células de la teca, que producen andrógenos. Em, Bien, entonces estos son los tipos celulares que hay en las gónadas, para que sea más claro. Este es el proceso en el que se lleva a cabo la producción de gametos. Y vean lo que yo les decía, que las mujeres, vamos a ver primero lo que está en el caso de las mujeres. Este es el proceso de ovogénesis. Tenemos células germinales primordiales que migran hacia las gónadas. Y entonces aquí, ovogonias. Antes de que nosotros tengamos este proceso de nacimiento, eh, se diferencian y nosotros, las mujeres, nacemos con todos nuestros folículos ováricos que tienen ovocitos primarios. Los ovocitos primarios, después de la ovulación, se convierten en ovocitos secundarios y después de la fertilización, en un único óvulo funcional y estos tres que se llaman cuerpos polares. Entonces, por cada ovocito primario, las mujeres solamente producimos un gameto funcional.
Este tiene 23 cromosomas y al unirse con el espermatozoide, que también tiene 23 cromosomas, ya tenemos el número de la especie, el número de cromosomas de la especie, que son 46. En el caso de los varones, se realiza el proceso de espermatogénesis. En el proceso de espermatogénesis, los hombres, sus células germinales primordiales, migran hacia el testículo y ahí hay espermatogonias. Y los hombres siempre tienen espermatogonias. Bueno, salvo que pasen cosas raras, que sean infértiles. Entonces, los espermatogonias se diferencian en espermatocitos primarios, luego estos en espermatocitos secundarios y estos en espermátidas. Las espermátidas, ya cada una de estas tiene 23 cromosomas, solamente les falta eh, quitarse algunos organelos y que se sintetice, se produzca el flagelo y entonces ya son espermatozoides. Pero entonces les decía que cada espermatozoide tiene 23 cromosomas. Al unirse con el óvulo, que también tiene 23, ya tenemos los 46 de la especie. Pero dense cuenta de que básicamente las mujeres producimos por cada célula inicial, producimos solamente una célula funcional. Y los hombres, por cada célula inicial, producen 4 espermatozoides completamente funcionales. Y las que siguen, las diapositivas que siguen, son nada más para aterrizar algunas cosas. Aquí tenemos a las células de Leydig y a las células de Sertoli. Recuerden que las células de Sertoli son las nodrizas porque están muy cerca. Vean, esta es la célula de Sertoli y las células de Sertoli están muy cerca de las espermatogonias y estos que son espermatozoides, están muy cerca de las células reproductivas. Estas suelen tener receptores para FSH. ¿Y qué es lo que hace estos receptores? Pues que se produzcan las hormonas que tienen que producir las células de Sertoli. Las células de Sertoli sintetizan ABP, que es proteína de unión andrógenos, para mantener los niveles de testosterona altos en el testículo. Expresan inhibinas que inhiben la liberación de FSH a nivel de adenohipófisis y expresan aromatasa para convertir la testosterona que sintetizan las células de Leydig en estradiol, porque se requiere estradiol para que maduren los espermatozoides. Entonces los hombres también producen estrógenos. Y de este lado vemos a la célula de Leydig, que se clasifica como célula secretora, que tiene receptores para LH, y pues mediante una vía GS, como vemos aquí, PKA se va al núcleo y funciona como factor de transcripción, y entonces, bueno, fosforila factores de transcripción, más bien, no es que funcione como factor de transcripción. Y pues esto ¿para qué sirve? Para que se sinteticen todas las enzimas de la vía de síntesis que lleven a la producción de testosterona a partir de colesterol. Y vean que la célula de Leydig le pasa la testosterona a las células de Sertoli para que, por acción de la aromatasa, se formen los estrógenos. Y por otro lado, tenemos a las células importantes en los ovarios. En las mujeres tenemos las células de la teca y las células de la granulosa. Las células de la granulosa son las nodrizas, porque estas son las que están más cerca. ¿Se acuerdan de los folículos ováricos? Que aquí está el ovocito y luego hay muchas, 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 muchas células. Entonces, todas estas células que están alrededor del ovocito son células como esta, son células de la granulosa. Y luego hay unas células aplanadas
que son las células de la teca, que son estas. Vean que aquí ponen un detalle adicional y el detalle adicional son los receptores para LDL porque pues se necesita captar colesterol. Entonces, las células de la teca producen por acción de LH y haciendo una vía GS, producen testosterona. Y esta testosterona se la pasan a las células de la granulosa que tiene receptores para FSH y estos receptores para FSH hacen que se produzcan las enzimas necesarias para que la testosterona se convierta en estradiol. Y adicionalmente, estas células, las células de la granulosa, también expresan receptores para LH, además de expresar receptores para FSH. Y en términos generales, esta es la introducción a la fisiología reproductiva. Ya vimos cosas muy importantes, después vamos a ver detalles muy, muy interesantes en todos los casos. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho. Que estén muy bien.